Cualquier legado, por más pequeño que sea, es indispensable para contar la historia de un título. Independiente Santa Fe termina la década de los 90 vivo y nada más. El narcofútbol había dejado una huella terrible en toda la sociedad colombiana, pero por fin se había acabado, al menos en equipos de primera división. Todo había empezado con la bonanza marimbera en 1968 y por fin terminaba con la detención y posterior extradición de los hermanos Orejuela en medio del proceso 8000. Para Santa Fe, que ya se había librado de las manos del narcotráfico en 1991 pero que había vuelto a pasar a las manos del mafioso César Villegas en 1993, el fin del narcofútbol representaba el fin de aquello que le había hecho tanto daño. Fin de la corrupción que le había negado los títulos de 1987 y 1988, el fin de aquellos que le habían desangrado hasta el último peso y lo habían mandado a liquidación en 1985, pero no representaba el fin de la crisis. César Villegas aún manejaba los hilos del equipo incluso sin ser parte de la junta directiva, fungiendo como una especie de presidente en las sombras, y la situación económica era increíble, pero la connotación negativa de increíble era imposible. Si los 150 millones de deuda parecían mucho en 1985, los 5.024 millones de deuda que tenía Santa Fe para 1998 debían ser entonces una barbaridad, y lo eran. Una deuda tan grande sería un problema incluso a día de hoy en 2026. Pero lo que importaba era que Santa Fe había sobrevivido la década de los 90, habiéndose salvado del descenso 3 veces entre 1993 y 1997. Ya eran 25 años sin títulos, pero eran 25 años jugando en la primera división, acumulando pequeñas victorias cada día, victorias cubiertas de polvo y miseria, pero al final del día los mismos 2 o 3 puntos de siempre, esos puntos que eran moneda cambiaria para intentarlo nuevamente. En cambio, la selección Colombia había sufrido de todas las emociones en la década de los 90. Después de la euforia y las lágrimas en Italia 1990, se esperaba que Colombia entrara en una era de progreso y conquistara su posición en Sudamérica, y al principio parecía que así iba a ser, un cuarto puesto en la Copa América 1991 y mejor aún, clasificarse primero en las eliminatorias a Estados Unidos 1994 después de ganarle a Argentina por ese legendario y ya también conocido 5-0, pero llega el Mundial y es una tragedia tan grande que se ha vuelto hasta tabú mencionar el Mundial de Estados Unidos. El equipo queda último en su grupo después de haber perdido contra Rumanía y Estados Unidos, apenas ganándole a Suiza. Hay ensayos directos especulando las causas de tal fracaso, desde Maturana rehusándose a estudiar a sus rivales hasta la friolera cantidad de amistosos jugados apenas semanas antes del Mundial, pero lo que importaba era que Colombia había perdido, de tal manera que algunos jugadores fueron amenazados de muerte, estallando la violencia con el temprano fin de Andrés Escobar por parte de gente supuestamente asociada a los carteles de la droga. Colombia en realidad nunca se recupera de 1994, ni siquiera futbolísticamente. La Copa América de 1995 fue mediocre, luego se clasifica a Francia 1998 dando tumbos pero en el Mundial quedan nuevamente eliminados ganando un solo partido y marcando apenas un solo gol en toda la Copa, gol que era curiosamente obra del joven calimeño preciado del Independiente Santa Fe. Llega el nuevo milenio y las figuras de antes se rehúsan a irse, tienen que ser prácticamente purgadas del equipo. Leonel Álvarez sería convocado hasta 1997, el Pibe Valderrama hasta 1999, Faustino Asprilla hasta 2001 y etc. En medio de ese recambio generacional tan abortado, Colombia tiene que ser sede de la Copa América de 2001 a pesar de no tener cómo ser. En materia deportiva el equipo no sabía qué ser, en materia social el país estaba sufriendo lo peor del conflicto armado con las FARC, pero ahora que existía la responsabilidad, todo eso se tenía que dejar atrás y brindar un espectáculo en medio de tanta muerte. Vuelve a la dirección técnica Maturana después del desastre de Javier Álvarez, y Maturana entonces arma un remiendo que es a su vez todo y nada. En este remiendo, hay dos santafereños, uno que es muy santafereño y otro que lo es muy poco. Iván López y Mauricio Molina. Molina era jugador de Santa Fe pero ya deseaba más que nada ir a jugar al Independiente Medellín, cosa que terminaría logrando y lugar en donde se convertiría en uno de los máximos ídolos de la institución, mientras que Iván López era canterano, bogotano, uno de los últimos pocos que quedaban de esa camada que había llegado a la final de la Copa Conmebol en 1996. Se volvían a cruzar Santa Fe y Colombia, ahora ambos en decadencia, juntando las manos para extender la vida útil de ambos. Santa Fe no había vuelto a la gloria, Colombia tampoco. Pero ambos seguían allí, sosteniendo un país que todavía necesitaba creer que el fútbol podía ser más que una suma de derrotas. Antes de la Copa América, la primera fase del campeonato profesional. La Liga de 2001,
como desde 1968, se dividía en un torneo apertura y un torneo finalización, aunque el formato había cambiado varias veces hasta quedar en lo más sencillo. 22 partidos en el apertura y 22 en el finalización para un total de 44. Los mejores 8 ubicados después de esos 44 partidos clasificaban a cuadrangulares semifinales y en una última instancia a una final de ida y vuelta. Santa Fe venía de quedar tercero en el campeonato del 2000, en lo que había sido un sueño vivido para los hinchas, sueño que lastimosamente se había quedado corto muy temprano. El equipo del 2001 era muy similar al del 2000, es decir, un rejunte de canteranos habilidosos y lo poquito que se pudiese costear del mercado interno, todos liderados por el supergoleador Preciado. Es un equipo débil y que se demora muchísimo en arrancar. Después de un empate ante Cali, 4 derrotas seguidas, el equipo no consigue su primera victoria sino hasta el 11 de marzo contra Tolima, pero después de ahí no vuelve a perder durante meses. Victoria ante Pasto, empate ante Millonarios, una victoria bastante incómoda ante Envigado por 3-2 pero victoria al final del día, empate ante Cortuluá, 3 victorias seguidas ante América, Once Caldas y Bucaramanga, y solamente en la última fecha, Santa Fe se permite volver a perder nuevamente, cayendo 3-1 ante un Deportivo Cali reforzado hasta los dientes. Santa Fe termina sexto, producto de 9 victorias y 7 empates. Ahora, una racha tan larga de triunfos debería ser motivo de celebración, y normalmente suele serlo, pero había venido justo antes de una racha de derrotas, por lo que los ánimos se mantienen tensos. ¿Qué tiene por ofrecer este Santa Fe? ¿Es siquiera mejor al del año 2000? Es la pregunta que llegan a hacerse varios. Este es el aniversario número 60 del equipo. A diferencia de 1966 en donde hubo una gala distinguida en el Hotel Tequendama, y peor aún, a diferencia de 1986 o de 1991 en donde hubo al menos una celebración y un almuerzo hogareño, esta vez en 2001 no había nada. La celebración tuvo que ser puesta por los hinchas, quienes hicieron su típica marcha hacia el Cerro de Monserrate, algo que llevan haciendo desde los años 90, pero esta vez con mucho más color, con mucha más vida. El equipo podía ser pobre, había falta de recambio generacional hasta en la hinchada, pero la vida de Santa Fe tenía que celebrarse de alguna manera u otra. Porque el aniversario 60 de Santa Fe no celebraba una época dorada. No celebraba riqueza. No celebraba poder. Ni siquiera celebraba éxitos recientes. Celebraba permanencia. Celebraba que el club seguía allí después de las crisis económicas, después de las liquidaciones, después del narcotráfico, después de los descensos evitados por centímetros, después de 25 años sin una estrella. Celebraba que todavía existía algo que defender. Mientras los jugadores preparaban los cuadrangulares y la selección Colombia se preparaba para una Copa América que pocos sabían cómo interpretar, Santa Fe llegaba a su 60º cumpleaños convertido en una institución extraña. Demasiado grande para desaparecer. Demasiado pobre para competir en igualdad de condiciones. Demasiado histórica para ser ignorada. Era un gigante cansado. Pero seguía caminando. Y a veces eso es más impresionante que correr. Porque los títulos construyen la gloria de un club, pero son los años difíciles los que construyen su identidad. 60 años después de aquel grupo de estudiantes del Gimnasio Moderno y la Universidad del Rosario que decidió fundar un equipo de fútbol, Santa Fe no tenía una copa para mostrar ese día. Tenía algo mucho más difícil de conseguir. Tenía 60 años de existencia. 60 años de derrotas y victorias. 60 años de Bogotá. 60 años de una hinchada que se negaba a abandonar el barco incluso cuando el barco parecía hundirse. Y mientras la procesión roja avanzaba lentamente por las laderas de Monserrate, tal vez nadie lo sabía todavía, pero aquella celebración humilde escondía una verdad enorme. Los títulos van y vienen. Las generaciones pasan. Los ídolos envejecen. Las deudas se acumulan. Los dirigentes cambian. Pero si un club logra conservar el amor de su gente, todavía tiene futuro. Y Santa Fe, incluso en sus horas más pobres, seguía siendo inmensamente rico en eso. 29 de julio de 2001, Estadio El Campín de Bogotá. No podía ser otro estadio sino este. El Estadio de Colombia durante décadas enteras. Asimismo, el Estadio del Independiente Santa Fe. El rival era México, pero así como podía ser México pudo haber sido Uruguay, Costa Rica, incluso Chile. Eso no importaba, ninguno de los equipos presentes podía detener a Colombia de cumplir su destino. Demostrar de que no solamente era capaz de organizar un torneo siendo ser dueño de él, de permitirse el lujo de vivir al menos un par de semanas de paz en medio de tanto desastre. Era la primera final de Colombia en una Copa América desde 1975, y aquí es donde se asocia Colombia e Independiente Santa Fe por primera vez en mucho tiempo,
Aquel equipo de 1975 tuvo al supergoleador Ernesto Díaz, que se convertiría incluso en goleador de la Copa. Aquel equipo de 1975 fue el último con una columna santafereña. Aquel 1975 era también justamente la última vez que Santa Fe había ganado un título. Colombia había crecido horizontalmente desde entonces, a pesar de tener mejores nombres y haber clasificado a Copas del Mundo y demás, no había crecimiento vertical, sin títulos no había grandeza, solo un poco más de popularidad. Cuando arranca el partido a las 4:30 de la tarde, es todo muy bogotano. Hay buen sol, pero también un viento bastante fuerte. Hay 50.000 presentes en las tribunas, de todas las razas, todos los estratos, todas las etnias. Está el presidente, obviamente, pero también hay familias, todo muy bogotano. Y como es todo muy bogotano, ahí está el Independiente Santa Fe, representado exactamente por un jugador en cancha, Iván López. El rojo de la bandera tricolor, que representa la sangre, el rojo de la bandera de Independiente Santa Fe, que representa la resiliencia y la humanidad. México intenta imponer presencia. Colombia intenta no dejarse arrinconar. El ambiente es tan tenso como hermoso. El Campín no grita todavía con desesperación, más bien respira de forma contenida, como si todos supieran que esta final no se va a resolver solamente con técnica. Se va a resolver con temple, con paciencia, con una clase de carácter que no se entrena solamente en el campo, sino también en los años de derrota y de espera. Y Santa Fe está ahí, en una esquina silenciosa del escenario, recordando que la grandeza no siempre llega con estruendo. A veces llega como una presencia discreta, casi invisible, pero esencial. Como un jugador que no necesita ser la figura para ser parte del alma del asunto. Pero el partido se complica y se complica bastante, no tanto por la habilidad del equipo mexicano sino por el miedo, la ansiedad, las expectativas de Colombia. El primer tiempo pasa, y empieza a bajar el sol y a caer la noche. Los primeros 10, 15, 20 minutos del segundo tiempo y lo único que crece es ese revuelto de emociones incómodas. Hasta que tumban a Giovanni Hernández y se pita tiro libre para Colombia. Siempre hay un santafereño en los puntos más altos de Colombia. En el Mundial de Chile, en el de Italia, en el 5-0 contra Argentina, en la Copa América de 1975, en los Juegos Olímpicos, incluso en la modernidad. Un santafereño había dado nacimiento a la selección Colombia al marcar ante Perú en 1961, y ahora 40 años después otro santafereño le iba a dar un renacimiento a la selección Colombia moderna. Minuto 65. Cae Giovanni Hernández a unos 20 metros. Un tiro libre cómodo, aunque en un ángulo muy incómodo, y aquel que se para a cobrar es Iván Leonardo López Lich, de simples 23 años, en medio de una barrera casi inexpugnable, y con la responsabilidad de sacar un país de un sufrimiento perpetuo. Él representaba el rojo de la bandera. Solo hay un jugador sin marca y es tal vez el mejor. Puesto para recibir el cobro está Iván Ramiro Córdoba del Inter de Milán, que representa el amarillo, la riqueza, el lujo. La sangre y la riqueza se cruzan en un solo tiro. López cobra, y en medio de una incomodidad terrible, casi que con la cara, Córdoba conecta de cabeza. Los minutos siguientes no son cómodos. Nunca lo son cuando un país entero está intentando sostener una esperanza. Pero ahora la tensión es distinta. Ya no es la angustia de estar perdiendo el momento. Es la ansiedad de no dejarlo escapar. Colombia se acomoda mejor, juega con más confianza, y cada avance empieza a parecer una confirmación de que algo ha girado definitivamente en su favor. La noche cae sobre Bogotá. El sol se apaga. Y con la luz que se va, el partido adquiere una dimensión casi ceremonial. Como si la ciudad entera hubiera decidido permanecer quieta un poco más para ver si, de verdad, ese renacimiento era posible. Y entonces vuelve a sentirse la presencia de Santa Fe, no solo por Iván López, sino por la memoria que esa camiseta roja carga cuando aparece en los momentos fundacionales. El club que enseñó a Colombia a resistir está ahí una vez más, en el instante en que la selección moderna necesita recordar de dónde viene su fuerza.